Bueno, vamos a explicar el artículo titulado Estructura hiperbólica helicoidal del código genético, medicina hiperbólica genética. Ahí veis pasar el artículo, página tras página, y bueno, nos vamos directamente a la introducción. El concepto de medicina hiperbólica abarca diversos aspectos. Su principal característica es que las curvas espaciotemporales hiperbólicas que se encuentran en la naturaleza están relacionadas e influyen en la fisiología humana. De modo general, las instrucciones que determinan las características y funciones de un organismo se hallan en el código genético y se transmiten a sus descendientes durante la reproducción. El código genético se almacena en el ácido desoxirribonucleico, DNA, y en el ácido ribonucleico, RNA. Todos los seres vivos contienen un DNA similar, formado a partir de los mismos nucleótidos. En células eucariotas, el DNA está dentro del código celular, mientras que en las células procariotas no tienen un núcleo definido. El material genético está dispuesto en el citoplasma celular. De modo general, el DNA se compone de dos cadenas, cada una formada por nucleótidos. Cada nucleótido está compuesto por un azúcar desoxirribosa, un grupo fosfato y una base nitrogenada. Las bases nitrogenadas son 4, adenina, timina, citosina y guanina. En esta doble cadena siempre están enfrentados adenina y timina y citosina y guanina, unidas por puentes de hidrógeno. El DNA tiene forma de doble hélice, como una escalera de caracol, donde los lados son cadenas de azúcares y fosfatos conectados por escalones que son las bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina y guanina. Las dos hebras están unidas por puentes de hidrógeno entre los pares de bases adenina, timina y citosina, guanina. Bueno, y esto lo vemos representado en la figura 1. Ahí la tenemos. Esta es la estructura de una cadena simple de código genético en forma de hélice. Muy importante lo de la forma de hélice porque vamos a explicar aquí en este caso el tema de por qué la estructura tiene forma helicoidal. El código genético son instrucciones que indican a la célula cómo reproducir una proteína específica. Este código está organizado en tripletes o codones. Cada 3 nucleótidos, triplete, determina un aminoácido. Hay 20 aminoácidos diferentes. Una proteína tiene 2 o más cadenas de aminoácidos, llamadas polipéptidos. La alfa hélice es una característica de la estructura de la proteína. La condición necesaria para la formación de hélices es la presencia de residuos cuyas cadenas laterales pueden formar enlaces de hidrógeno. Según todo lo anterior, la característica principal de la estructura del DNA, RNA y las proteínas es su forma helicoidal. Una proteína fibrosa típica, alfa-queratina, tiene ovillos alfa-helicoidales. Una proteína globular es una cadena polipéptida plegada, pero en tramos cortos puede también tener una estructura helicoidal. Así, por ejemplo, el 70% de la cadena polipeptídica de la mioglobina se halla en forma de segmentos alfa-helicoidales. Además, la miosina es el componente principal del músculo. Las cadenas polipeptídicas de miosina tienen una conformación alfa-helicoidal. La cadena polisacárida alfa-amilasa también tiene forma helicoidal. Muchos polisacáridos con estructura helicoidal sirven como elementos estructurales en las paredes de las células, espacios intercelulares y tejido conjuntivo. En células vegetales y animales hay microtúbulos como elementos de soporte, como sucede en los axones de las fibras nerviosas, fibroblastos, células del tejido conjuntivo, cilios, flagelos de células eucariotas. Los microtúbulos están constituidos por tubulina, que es una molécula que también tiene una forma de configuración helicoidal. Estructuras con forma de hélice y patrones hiperbólicos son muy frecuentes en la naturaleza. Así, por ejemplo, en un imán simple y en el campo magnético de la Tierra hay líneas de fuerza que tienen una forma hiperbólica. También las líneas de fuerza de los campos electromagnéticos, como veremos en la tabla 1, y muchos procesos que ocurren en la fisiología humana, como veremos en la tabla 2, son curvas hiperbólicas. Se ha indicado que los campos electromagnéticos tienen efectos en la fisiología humana a través de curvas hiperbólicas. Asimismo, los ritmos biológicos se sincronizan con esa fisiología a través de curvas hiperbólicas. Bueno, nos vamos a referir un poco a los efectos de los campos electromagnéticos en la fisiología humana que están recogidos en esta tabla 1.
Sabemos que tienen estos campos electromagnéticos efectos sobre nervios, tejido cardíaco, músculo esquelético, electrofisiología del sueño, secreción de melatonina y otros tejidos corporales. Hay células que se desplazan hacia el cátodo, otras células se desplazan hacia el ánodo, dependiendo de la especie de animal. Hay moléculas que producen dipolos permanentes que se alinean con el campo eléctrico aplicado. En la membrana celular, los canales iónicos y los receptores pueden verse alterados por la cinética, modificando la cinética de activación. Luego, los campos electromagnéticos pueden regular la velocidad y cantidad de productos en las reacciones bioquímicas y actuar sobre radicales libres y modular los neurotransmisores en el cerebro. El campo magnético de la Tierra también influye en la orientación geomagnética de la navegación de algunos peces, aves migratorias, mariposas y abejas. En fin, son distintos efectos que producen los campos electromagnéticos sobre la fisiología humana. Podrían ser incluso más extensos que esta tabla. Respecto de la tabla 2, en la cual están recogidas las curvas hiperbólicas que aparecen en fisiología humana, podemos decir que tenemos, por ejemplo, en la saturación de oxígeno para hemoglobina y mioglobina en relación con la presión parcial de oxígeno. A veces en curvas de relación dosis-efectos, curvas de saturación de glucoquinasa, fructoquinasa y también en aspartato, sensibilidad a la insulina en la prueba de tolerancia a la glucosa, respuesta de la frecuencia cardíaca durante el ejercicio, relación fuerza-velocidad de isocimas miosinas miocárdicas, relación fuerza-velocidad de acortamiento de fibras musculares esqueléticas, en aviación, periodo de incapacitación en estrés gravitatorio extremo, descripciones de la percepción de olores en el espacio olfativo. El ojo humano también percibe imágenes hiperbólicas de la realidad. Hay líneas de fuerza del campo magnético helicoidal también en un nervio. Y en fin, la geometría hiperbólica mejora la visualización de los datos en la expresión génica. Son características de curvas hiperbólicas que se dan en la fisiología humana. Están recogidos en esta tabla 2 y ya digo que podría ser incluso también más extensa. Según se describe en numerosos trabajos, si dividimos la fisiología humana hiperbólica en varios fragmentos, todos ellos repiten sus características hiperbólicas como si fueran fractales. El concepto de fisiología fragmentada se ha empleado para estudiar los nervios en el cuerpo humano. Estos últimos son considerados hilos conductores de corriente eléctrica, cuyo campo magnético es perpendicular al nervio según la regla de la mano derecha en el electromagnetismo. Bueno, pues la regla de la mano derecha la vemos aquí en la figura 2. La regla de la mano derecha, regla de Ampere o regla del sacacorchos, que dice que siempre que circula una corriente eléctrica I por un hilo conductor, se establece un campo magnético B cuyas líneas de fuerza son circunferencias situadas en el plano perpendicular a ese conductor. Cuando el pulgar apunta en la dirección de la corriente convencional de positivo a negativo, los dedos doblados apuntarán en la dirección de las líneas del flujo magnético alrededor del conductor, girando en sentido contrario a las agujas del reloj. Según lo anterior, el campo magnético de un nervio tiene líneas de fuerza hiperbólicas que siguen una línea de trayectoria helicoidal en sentido antihorario. Y esto lo vemos en la figura 3. Bueno, ahí tenemos la figura 3, en la cual queremos reflejar que cuando un nervio actúa como un conductor de corriente I, se genera un campo magnético transversal B, cuyas líneas de fuerza hiperbólica siguen una trayectoria helicoidal en sentido antihorario. Esto es parte de un trabajo que presentamos anteriormente, por ahí estará recogido en otro vídeo, pero bueno, es parte que también lo hemos tomado para la realización de este nuevo trabajo. Al igual que sucede en un fragmento de nervio, también es posible que la estructura del código genético tenga su origen en un campo magnético transversal con una trayectoria helicoidal. Entonces, pasamos ahora al objetivo del trabajo, que es el siguiente, que es determinar cómo es la curvatura de la hélice del código genético en fisiología humana en relación con otras estructuras corporales dentro del concepto de medicina hiperbólica. Bueno, entonces, materiales y métodos que hemos empleado, pues en buscadores de internet, diversas bases de datos, se ha realizado una revisión bibliográfica de trabajos científicos relacionados con la estructura del código genético. Para este trabajo empleamos de modo teórico la regla de la mano derecha en electromagnetismo. Entonces, aplicamos a un fragmento de ese código genético esa regla para determinar cómo es su curvatura dentro del concepto de medicina hiperbólica. Respecto de los resultados, pues bueno, ahí los tenemos.
Los resultados de la revisión bibliográfica indican que las imágenes en la naturaleza son hipérbolas de espacio-tiempo y existen independientemente de la longitud y latitud de la Tierra donde se observen. También son curvas hiperbólicas las líneas de fuerza de los campos electromagnéticos y muchas curvas de procesos que ocurren en la fisiología humana. Lo veíamos en la tabla 1. Los campos electromagnéticos tienen efectos en la fisiología humana, que lo veíamos en la tabla 2, y siempre a través de curvas hiperbólicas. B. Un fragmento de nervio es un hilo conductor de corriente eléctrica que genera un campo magnético transversal en forma de sacacorchos y sus líneas de fuerza hiperbólica siguen una trayectoria helicoidal en sentido antihorario. Esto lo veíamos en la figura 2 y 3. C. El código genético almacenado en el DNA y RNA tiene una estructura con forma de hélice. Lo teníamos en la figura 1. Sus instrucciones dan lugar a la producción de proteínas que también tienen una estructura en forma de hélice. Para la formación de hélice es necesaria la presencia de residuos cuyas cadenas laterales puedan formar enlaces de hidrógeno. Muchos polisacáridos con estructura helicoidal sirven como elementos estructurales en las células, espacios intercelulares y tejido conjuntivo. Y D. De acuerdo con la regla de la mano derecha en el electromagnetismo, el código genético tiene forma de hélice, porque cuando pasa una corriente por él se genera un campo magnético transversal y sus líneas de fuerza hiperbólica siguen una trayectoria helicoidal antihoraria. Esto lo tenemos en la figura 4, en la cual se ve cómo se compara esa trayectoria helicoidal que habíamos descrito para un nervio con la trayectoria helicoidal que tenemos en el código genético. Pero esto lo explicaremos un poco más adelante. Respecto a la figura 4, entonces podemos decir que cuando el código genético actúa como un conductor de corriente I, se genera un campo magnético transversal B, cuyas líneas de fuerza hiperbólica siguen una trayectoria helicoidal en sentido antihorario. Y bueno, pues esto vamos a discutirlo en el siguiente paso. Pasamos entonces a la discusión. En la naturaleza, la forma habitual es la curva. La recta es solo parte de esa curva. Si observamos las líneas de fuerza de un imán y del campo magnético de la Tierra, percibimos que son imágenes hiperbólicas. Los resultados indican que las líneas de fuerza de los campos electromagnéticos son curvas hiperbólicas, como se veía en la tabla 1, y estas son, a su vez, muy comunes en muchos procesos fisiológicos humanos, como lo teníamos en la tabla 2. Sabemos por trabajos anteriores que los campos electromagnéticos tienen efectos en la fisiología humana a través de líneas hiperbólicas. Debemos pensar que las curvas helicoidales del código genético y de las proteínas están adaptadas y sincronizadas con curvas hiperbólicas similares a las que ocurren en la naturaleza. De esta manera, los procesos fisiológicos celulares están sujetos a una sincronización permanente. En estos casos, la métrica hiperbólica es mucho más adecuada para describir datos producidos por muchos procesos biológicos. En teoría, tanto la fisiología humana hiperbólica como las líneas de fuerza hiperbólicas de un imán se pueden dividir en fragmentos. Cada uno de ellos conserva sus mismas características hiperbólicas. Si dividimos un nervio, observamos campos magnéticos fragmentados. De la misma manera que cuando dividimos un imán para crear otros más pequeños. Cada fragmento conserva sus mismas características. La fragmentación del código genético se puede hacer del mismo modo que con un nervio. Sabemos por trabajos anteriores que cuando pasa una corriente eléctrica por un nervio actuando como un conductor, se genera un campo magnético transversal y sus líneas de fuerza hiperbólica siguen una trayectoria helicoidal. Esto lo veíamos en la figura 3. Las líneas de fuerza hiperbólicas que salen por el polo norte de cada fragmento de nervio giran como una hélice en sentido contrario a las agujas del reloj y luego entran por el polo sur del fragmento del nervio siguiente. De esta manera, las líneas de fuerza hiperbólicas siguen una trayectoria helicoidal en sentido contrario a las agujas del reloj. Al igual que con un nervio, un fragmento de código genético puede considerarse como un hilo conductor de corriente eléctrica que genera un campo magnético transversal en forma de sacacorchos, cuyas líneas de fuerza siguen una trayectoria helicoidal en sentido antihorario. Y esto lo veíamos en la figura 4, en la cual comparábamos la estructura helicoidal de un nervio con la estructura helicoidal del código genético. Según autores anteriores, los efectos hiperbólicos, pero no la dimensionalidad del espacio, aumenta con el número de genes. La geometría hiperbólica mejora la visualización de los datos
de expresión génica. La razón es que la geometría hiperbólica es una representación de una estructura jerárquica subyacente. En fin, esto es un poco toda la explicación del artículo y vamos a pasar a las conclusiones. Existen curvas hiperbólicas en un imán, en el campo magnético de la Tierra, en el electromagnetismo, en múltiples procesos fisiológicos y en las estructuras corporales como el músculo, nervio y además en el código genético. La naturaleza tiene una estructura hiperbólica y cualquier fragmento de la fisiología humana tiende a adaptarse a esa realidad en la que se vive, creando curvas hiperbólicas semejantes. La forma de hélice del código genético puede tener su origen en un campo magnético transversal cuyas líneas de fuerza siguen una trayectoria helicoidal en sentido antihorario. Y bueno, esto es un poco todo lo que es el artículo en sí. Muchísimas gracias.